Pues muy buenos días a Rafael López, periodista en Galicia. Rafa, cuéntanos un poco de ti y de qué haces, por favor. Hola, buenos días. Soy periodista de Faro de Vigo y mis artículos, sobre todo también a raíz de esta pandemia, pues se publican en los medios de Prensa Ibérica, que es un grupo que tiene más de una veintena de periódicos por toda España, sobre todo desde hace unos años que compró grupo, el grupo Z, que incluye al periódico de Cataluña y que es, digamos, el medio de comunicación más importante de nuestro grupo. Pero bueno, tenemos, hay periódicos por buena parte de España, salvo en Madrid, País Vasco y creo que Castilla-La Mancha, pues por casi todas las comunidades de España. Y nada, llevo allí pues prácticamente toda mi carrera periodística la he hecho en Faro de Vigo, que es el segundo periódico de Galicia, el más importante del sur de Galicia. Empecé pues, a trabajar en el año 96, después de estar en prácticas de verano. Estudié en la Universidad de Navarra y he hecho colaboraciones también para otros medios, pero básicamente pues, he hecho toda mi carrera allí llevando muchos temas y muchas secciones. Y desde hace alrededor de 4 años pues, soy el que lleva la sección de sociedad, cultura y espectáculos, que eso engloba muchas cosas, pero para lo que nos ocupa engloba la información científica y sanitaria, temas pues eso, de ciencia, también de medio ambiente, y por eso también me encargo de supervisar la parte que se refiere al COVID-19. Pues un lujo tenerte con nosotros para hablar del papel de la prensa durante la pandemia. Para que sepan los espectadores que Rafa ha estado involucrado en la publicación de varios artículos en la prensa en Galicia sobre el tema de Cero COVID. Necesitamos más periodistas como él. Y la primera pregunta entonces es ¿cómo te convenciste de que Cero COVID es una estrategia o buena o por lo menos digna de tener en consideración para los problemas de la pandemia? Rafa. Pues yo en realidad lo era desde el principio, pero claro, esto no existía ni tenía nombre, al menos que yo supiera, ¿no? Yo desde el principio de la pandemia, yo me acuerdo que la primera noticia que tuve, que fue de agencias, y fue finales de diciembre, pero ya el 11 de enero es cuando ya publico la primera nota, que es una nota de agencias, no hay más, sobre una misteriosa neumonía en Wuhan. Entonces lo que yo me acordaba es lo que había pasado con el SARS y con el MERS, que habían sido contenidos antes de convertirse en pandemias y habían sido contenidos básicamente en países asiáticos, sobre todo es donde había tenido más incidencia. Son virus diferentes con una letalidad diferente y quizá eso también pues, contribuyó a que se pudieran controlar mejor, ¿no? Pero en realidad yo lo que vi ahí es una reacción muy tardía y, y sobre todo por parte de España, de nuestro país, en relación a otros países, y vi cómo llegaba a Italia, me iba preocupando, iba viendo en redes sociales, y sobre todo en Twitter, que estoy muy metido en Twitter, que mucha gente pues, lanzaba la voz de alarma. Algunos, no todos, porque también había mensajes contradictorios en ese sentido. Bueno, el caso es que yo siempre he sido partidario de atajar esto desde el principio de una forma más radical, incluso pues, controlando vuelos desde Italia. Yo conocí a una persona que estuvo en Milán en febrero, que fue una feria de moda de Milán muy conocida, y me contó que cuando llegó ella y todo el mundo, pues no le controlaron absolutamente nada, y entonces ya estaba por allí el virus circulando, y entonces esto me alarmó muchísimo la falta de control que había. Y yo siempre he sido, pues eso, partidario de más control, de mantener el virus bajo para poder hacer rastreos. Y hace unos meses, pues me enteré que esto se sostenía más a nivel científico, porque yo tampoco sé si esto era realmente viable a largo plazo. Y vi ejemplos de muchos países y me convencí de que se puede hacer con mayor coordinación y con voluntad política y con liderazgo y sobre todo siguiendo las pautas de los científicos, que es lo que no se ha hecho. Ah, ¿Y qué problemas de información
genera la pandemia. No sé, igual nos podrías hablar de esta primera parte, cuando estaban sonando unas alarmas, pero igual muy bajas desde Ujú. Wuhan, y la prensa tenía un papel ahí en lanzar la alarma. ¿Hacía bien su papel en ese momento? Mm. Esto te hablo del 11 de enero y bueno, yo la verdad es que me acuerdo que era, me acuerdo perfectamente de la página, tengo guardada, y yo le hacía una entrevista a Carlos Puig, que es un científico que aparte ha estado muy involucrado con el tema de los filtros SEPA y con su mujer Edith Uía, que también es investigadora, y ha estado muy involucrado en la pandemia, ahora investigando también el litio, si puede funcionar y tal. Bueno, casualmente ese día se acabó una entrevista con él y bueno, también sobre Alzheimer creo que era, y a raíz del tema sanitario, pues puse esa noticia ahí sobre la primera noticia que sacó el Faro y de las primeras de la prensa española sobre la misteriosa neumonía de Wuhan, ¿no? Entonces, y yo reconozco que es difícil. Tenemos en el periodismo está muy desprestigiado el tema del alarmismo, de que te señalen como sensacionalista, amarillista. Y luego también hay un desconocimiento general que también yo al principio tampoco tenía ese conocimiento em, de que los virus, pues en el momento actual de globalización, pues hay un peligro pues evidente de que se convierta en pandemia. Hay que tener en cuenta, según el dato que he leído, que ahora mismo pues, hay 80 veces más movimientos de personas en el mundo que en la gripe de Ujú, 1918. Es decir, ujú, que entonces pues, no había, por supuesto, ni aviación comercial, apenas había coches. Bueno, es una situación que, claro, surge un virus en Wuhan, que aparte es una ciudad que hasta ahora era poco conocida, pero no deja de ser una ciudad de 11 millones de habitantes en China, con muchísimas conexiones todos los días con muchas partes del mundo, pues había un peligro muy, muy grande. De ujú, hecho, después yo a posteriori, hablando con un científico con el que me puso en contacto un amigo, que es Daniel Scott Algara, del Instituto Pasteur de París, pues ellos en un congreso que tuvieron, mi amigo y este científico, que es virólogo del Instituto Pasteur, el virólogo al ver que ya había como 40 casos confirmados en Wuhan, dijo: "Bueno, ya está, esto ya no se va a parar". Y ujú, el amigo este le decía: pero ¿qué dices? Que estás loco, joder, que son 40 casos nada más. Y este decía: no, no, que sí, que esto va a ser tal. ujú, Y bueno, desgraciadamente acertó. Entonces yo creo que sí que había una conciencia de una alarma, pero los científicos también, muchos científicos no dieron la voz de alarma y sabían del peligro que había, incluso eh, cuando había casos de neumonía muy graves y gente que se estaba muriendo ya en Italia. A mí ujú, me lo ha dicho una persona que no voy a decir quién es porque me pidió que no lo dijera, pero teniendo esos, me lo dijo en una entrevista y luego cuando lo vio en el borrador que me pidió que le pasara, dije, mira, me dijo, mira, mejor borra esto y tal, porque... Y, y yo creo que no. Lo ujú, que pasa es que lo que me decía es que, mira, no queríamos difundir alarmismo y no sabíamos por qué tal y cual. Pero yo creo que a veces es mejor, sobre todo en estas cuestiones sanitarias y de virus, ponerse en el peor de los casos y decir, oye, que esta variante india no la conocemos. Pero eso no ujú, quiere decir que esta variante india a lo mejor pues eluda, no sé, eluda en cierta forma las vacunas o sea más transmisible. ujú, Lo mismo que pasó para la variante británica, que todo el mundo decía, pues que no está demostrado, vale, pero ausencia de ujú, evidencia no quiere decir evidencia de ausencia, ¿no? Entonces, yo no creo que es alarmismo, simplemente hay que poner las hipótesis científicas sobre la mesa y que la gente, o sea, tratar a la gente como lo que son, como adultos y ujú, decirle, mira, puede haber un problema muy grave y hay que ser precavidos. ujú, Y yo creo que eso fue en parte también por la ciencia, porque vimos muchas personas, científicos de prestigio, que siguen hablando, que decían que no, esto está entre un catarro y una gripe. Y está por escrito y el artículo todavía sigue ahí, de un virólogo, ujú, se supone que de prestigio. También otro virólogo que decía, se están haciendo unas bolas con el coronavirus tremendas, o sea, restando la importancia. ujú, Vimos muchos testimonios así. Y la ujú, prensa, pues, porque también es lo más cómodo, supongo, yo creo que en muchos casos, o en casi todos los casos, se aferró a esa tesis, digamos, de más tranquilidad
o de menos alarma. Ujú, Yo en mi caso, pues eso, yo he intentado dar todos los puntos de vista, pero sobre todo no aparcar los más alarmantes, que también los hubo, como ujú, en febrero, que había un científico que decía que, que este virus parecía una mezcla eh, entre el SIDA y el SARS, creo que dijo, vamos. O sea, saltaron varias alarmas. También la prensa extranjera fue bastante más contundente que la prensa española. Me acuerdo ujú. de una entrevista con un experto en el Channel 4 británico que a mí me impactó mucho y que, bueno, aquí poca relevancia se le dio. Fue una entrevista con una televisión en Ujú, directo de un canal muy importante de Reino Unido. Por eso, simplemente para terminar, recalcar que el tema del sensacionalismo y del alarmismo está muy mal visto en España y ujú, que a uno pues, le señalan con el dedo, incluso en redes sociales, ujú, pero que en este tipo de cuestiones, pues eso, podemos a lo mejor sonar alarmistas, pero yo creo que es mejor dar todos los ujú, puntos de vista ujú. para que la gente sepa lo que puede pasar. Y también hay un sentimiento, ¿no? De que como nosotros ciudadanos de pie de calle no sabemos de virología ni de epidemiología, ni se espera que lo entendamos, am, hay que seguir las pautas de pensamiento que nos dan las fuentes gubernamentales y de la OMS. Y que, eh, se podría sentir como desleal cuestionando las proclamaciones del gobierno cuando Fernando Simón, por ejemplo, dice que no van a haber muchos casos en España, que no va a haber gran problema, y luego un periodista destacando evidencias alternativas de otros científicos. No, es un poco desleal, hay riesgo de confundir a la gente. Yo creo que sí, yo creo que el periodista ahí tiene todas las de perder, porque hay un principio de autoridad y, claro, lógicamente te tienes que basar en las fuentes que son establecidas y más importantes, como la Organización Mundial de la Salud y en este caso, pues el Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, que lleva también Fernando Simón, que aparte de la crisis del ébola, yo creo que hizo un papel bastante bueno, bastante aceptable. Yo incluso hablando con personas que estuvieron en el Ministerio de Sanidad en aquella etapa y antes, porque ya lleva mucho tiempo en el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, pues decían que era un tipo pues muy sensato, buen profesional, Ujú, y ahora se han llevado las manos a la cabeza con lo que ha pasado ahora. Entonces, no sé, mi hipótesis es que a lo mejor eh, no es una cosa de iniciativa suya, sino que era un mandado y ha dicho pues lo que le dijeron, pues no sé si en la Moncloa o en otros ámbitos superiores, que es lo que tenía que decir. ujú. Pero un periodista que se quiere poner a cuestionarle en los primeros momentos de la crisis tiene que andar con mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, tiene que andar con mucho cuidado. Y había voces que nos decían mensajes contrarios a los de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, primero al principio, luego el tema de las mascarillas, por ejemplo. Nosotros veíamos que, bueno, que en China y en muchos países asiáticos se usaban mascarillas y, bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco hay que ser un experto en virología para Ujú, darse cuenta de que esta es una enfermedad de transmisión respiratoria y que las mascarillas ujú, algo harán para reducirla. De hecho, yo saqué una información sobre los planes contra la gripe del gobierno, vamos, del Ministerio de Sanidad, que existían a partir de creo que 2002. O sea, hace muchísimo tiempo que había planes muy detallados, pero muy detallados, incluso hablando de umbrales de incidencia, de controles en los aeropuertos, muchísimas medidas, páginas y páginas y páginas que había del control de una pandemia, de una posible pandemia de gripe, que es el temor que había antes. Se temía a una cepa distinta de la gripe que pudiese causar una pandemia. Y en esos informes eran muy claros y se tomaban muchas medidas que, cambiando algunas cosas, quizá se hubiese podido aplicar como, digamos, como utilizar como plantilla con la irrupción del ujú, SARS-CoV-2. ujú, Y esto lo he comprobado, le he preguntado, por ejemplo, a Martín
José María Martín Moreno, que es epidemiólogo muy conocido, catedrático de la Universidad de Valencia y que estudió en Harvard y que ha hecho y sigue haciendo mucha divulgación en programas de televisión y en redes, con entrevistas. Y él me ha dicho que efectivamente ese plan, que después fue actualizado con los diversos gobiernos, 2003, 2006, 2007, lo fueron actualizando, se podía haber utilizado como, digamos, como referencia para esta pandemia y no se hizo nada. O sea, no se hizo nada en cuanto a uso de mascarillas, no se hizo nada en cuanto a controles en los aeropuertos, controles estrictos, etcétera, etcétera. Muchísimas medidas que había ahí y que aparte que estaban colgadas en internet. O sea, yo lo descargué de internet, nadie me lo pasó y bueno, había que buscarlo, ese informe, pero estaba ahí a disposición de todo el mundo. Ujú, ujú. Muy interesante. Muy interesante. Am, ¿cómo evalúas las actuaciones de la prensa en general en España durante la pandemia? ¿Nos han informado de una manera adecuada? Ha habido de todo, ha habido de todo. Ha habido medios que han seguido pues a pie de la letra, digamos, la línea del gobierno, otros que han sido más críticos. Tenemos unos medios de muchas tendencias y aquí pues ha influido también la cuestión ideológica. Claro, hay medios, hablamos de, por supuesto, los más importantes de nivel nacional, pues casi se pueden dividir entre los que están, digamos, más a favor del gobierno o más en la oposición, más proclives al PP, más proclives al PSOE, otros partidos, etcétera. Ujú, Pero bueno, al margen de eso, yo trabajo en un periódico que tampoco, digamos, lleva una línea editorial en cuanto a la política nacional que sea definida, ¿no? O sea, nosotros, nuestro periódico pues, se dedica pues eso, a informar, sobre todo centrándonos en los intereses de Galicia, como es lógico, porque es nuestro ámbito de difusión. Y bueno, en ese sentido yo he tenido muchísima libertad para informar, digamos, y si las cosas pues eran contrarias, digamos, al gobierno, ujú. pues se decía y si no, pues también. Eh, y la prensa regional yo creo que ha tenido bastante, y la prensa escrita en general, porque la prensa escrita pues podemos dar pues eso, entrevistas de 2 páginas o entrevistas en internet, en ediciones digitales que son larguísimas y se pueden abordar temas con muchísima profundidad y aparte reflejando literalmente lo que dicen los científicos sin tener que acudir a la edición, porque claro, en televisión es muy difícil, en un telediario, en un informativo, pues reflejar un tema o una opinión, pues desde muchísimos aspectos, ¿no? Tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, ha habido de todo. No sé si me quieres preguntar por ejemplos concretos, a lo mejor. Sí, yo pondría tres, los tres ejemplos de igual los tres errores desde mi punto de vista que hemos hecho, igual de escrutinio a estas cosas. Por ejemplo, al principio, no cerrar antes, no tomar al SARS-CoV-2 más en serio desde el principio, y todo lo que hemos comentado de alarmismo. La segunda sería la transmisión por aerosoles, por ejemplo. Se está volviendo cada día más claro que las pautas iniciales de la OMS y de muchos gobiernos y del gobierno español también, de cómo se transmite esta enfermedad, han resultado probablemente muy inadecuadas. ¿Y cuál ha sido el papel de la prensa en escudriñar este punto? Porque realmente si somos 47 millones de soldados en el ejército combatiendo esta pandemia, saber cómo se transmite es bastante importante. Y luego la tercera cosa sería uh, otros, que es nuestro tema, ¿no? Otros modelos de combatir al virus. En plan, yo no me siento muy bien informado, por la prensa por lo menos, de las opciones asiáticas. Yo he aprendido por mi propia cuenta sobre el cero COVID en China, en Tailandia, en Taiwán, y de los muy buenos resultados que ha tenido en estos países. Y si vamos a tener una conversación nacional como
sobre qué hacer, me habría gustado estar mucho mejor informado sobre estas alternativas. O sea, me planteabas aerosoles, otros modelos de combatir al virus y no sé si me decías algo más al principio. Sí, al principio era de la conversación nacional alrededor de si lanzar la alarma antes o no. Ajá. Bien, respecto a lo primero, pues es verdad. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que la prensa no hemos sabido transmitir esto. También en parte por ignorancia, porque eh, nos resultaba, digamos, impensable que un virus que empezó en China se pudiese transmitir de esta forma. eh, y aunque estaba ya en Italia, resultaba, digamos, era contraintuitivo Ujú, pensar que llegase a España de esta forma. Y ujú, todavía es un pensamiento que se sigue transmitiendo desde el gobierno, ese pensamiento contraintuitivo, en el sentido de que dicen, bueno, bueno, es que en Barajas sabemos que ha entrado pues a lo mejor 3 personas, 4 personas con esta variante, no pasa nada. Claro, pero es que todas las epidemias comienzan por una persona. ujú. Entonces, ese mensaje no se ha sabido transmitir o no se ha querido transmitir de parte de las autoridades sanitarias y nosotros tampoco hemos hecho énfasis en eso por lo que te decía antes, porque es contraintuitivo, porque había un desconocimiento sobre la multiplicación exponencial de una epidemia y sobre muchísimas cosas. Ujú. Y bueno, la verdad es que ha sido así. Había científicos que estaban dando la voz de alarma y quizá se ha dado muchísimo menos que los que nos tranquilizaban y los que nos decían que esto era como entre un catarro y una gripe, digamos, ¿no? Lo de los aerosoles, lo mismo. Lo de los aerosoles también, como sabemos, pues ha estado, digamos, mal visto en la medicina, que digamos, la transmisión por aire es un tema que viene ya de la tradición de Hipócrates, que después, cuando es en la época de Pasteur y otros científicos, cuando se descubrieron los microbios, pues eso quedó desprestigiado. Pero claro, no nos referimos a la transmisión aérea, como se pensaba en los tiempos de Hipócrates, incluso en la epidemia de gripe en 1918, cuando no se entendían los virus eh, y no se había aislado el virus de la gripe y se pensaba, pues como nos decía José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, que podía saltar incluso entre continentes por el viento, ¿no? O sea, una cosa fantasmagórica y de ciencia ficción, ¿no? De película de serie B. Entonces, yo eso me lo he encontrado desde el principio, con algún compañero que yo al principio planteaba, oye, que esto se puede transmitir. Te hablo del principio de todo, del confinamiento. Cuando estábamos todos, pues, hablando en plata, acojonados, y yo decía, Ujú, joder, pues esto se puede transmitir por aire. Y me decía, joder, no fastidies, aún encima se va a transmitir por aire. Es decir, transmitir por aire, y me decían, pero sí, entonces si se transmite por aire es como que ya, o sea, no hay nada que hacer, no hay nada que ujú, hacer, si se transmite por aire, no hay ujú. nada que hacer. Y sabemos que no es así, pero claro, es que esa posibilidad asusta mucho y la gente no sabe o no sabíamos que hay muchas enfermedades que se transmiten así y no Pero tienen por qué esto, ser ultra contagiosas. perdona por incidir, pero de eso de la transmisión aérea yo me enteré por Twitter. Y eso dice algo de nuestra prensa. Ta- A ver, puede ser, yo no sé en qué momento te enteraste. A ver, yo sí que yo estoy mucho en Twitter y sigo a muchísimos científicos. Tengo una lista, mi lista de COVID son más de 500 perfiles y ahí hay muchos científicos de aquí, sobre todo del extranjero y tal. Y bueno, yo me fui enterando, no sé cuándo, fue bastante temprano cuando me enteré de eso, la transmisión aérea. Y sí, no me enteré por los medios. ¿Qué pasa? Lo que te iba a comentar en la anterior pregunta, que es que, y se me pasó, es que nosotros pensamos en los medios a los que todos tenemos acceso son los medios generalistas, son cadenas generalistas de televisión, periódicos de ámbito nacional, estoy hablando del País, El Mundo, el ABC, tal. Entonces hay muchísimos más medios que estos. Luego cadenas de radio.
pues Onda Cero, SER, COPE, Radio Nacional, etcétera. Entonces, estos son los medios, digamos, que llegan a muchísima gente, a casi todo el mundo en España. Pero claro, a mí cuando la gente me habla de los medios es como cuando me habla de la prensa deportiva. Y a mí me dice, es que la prensa deportiva es una mierda y tal. Y no, pues que tú de qué prensa deportiva me hablas. Pues yo tengo unos compañeros en la prensa deportiva en mi periódico que son fantásticos, Ujú. que nunca se inventan cuando un club va a fichar a otro, a un jugador y si no tiene información nunca se lo inventan, manejan siempre información contrastada y son unos periodistas magníficos, pero claro, trabajan en un medio regional y claro, en Barcelona no nos leen, en Madrid no los leen. Bueno, pues esto es lo mismo. Supongo que Ujú. habrá mucha gente, a lo mejor en prensa regional o algunos medios de comunicación que estaban dando este mensaje de los aerosoles Ujú. y, y no ha trascendido. Y yo lo he visto, porque yo lo he publicado en mi periódico bueno, también tenemos la cuestión de que son artículos de pago, es decir, no, Ujú. muchos de ellos o casi todos son para suscriptores y si le mandamos el enlace o ve el enlace a una persona que no está suscrita no los puede leer. Y entonces eso es, el mensaje yo creo que sí estaba, pero no caló hasta que llegó a los medios que te decía antes de ámbito nacional, generalistas y que llega a todo el mundo. Vale, sí, 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 entendido, gracias. Am, y am, bueno, en vez de hablar solo de la prensa, ¿cómo crees que ha sido la política de información y de transmisión de datos del propio gobierno de España? Pues, pues va a sonar que soy muy contundente o a lo mejor muy parcial, pero es que yo creo que no tiene vuelta de ojo. Yo creo que ha sido de lo peor de esta pandemia. Yo creo que ha sido lo peor. Es decir, aquí no tenemos la excusa de que, bueno, que no había mascarillas, que todo se hacía en China, eh, que nuestra capacidad de testeo era limitada, porque nuestra industria biofarmacéutica es la que es, no es la alemana. Es decir, en España pues teníamos muchos impedimentos, muchas excusas, pero hacer una política buena de información es gratis. O sea, consiste simplemente en decir la verdad y tratar a los ciudadanos como lo que son, como personas adultas. Y para mí en esto ha sido un ejemplo, a lo mejor tiene que ver con que ella es científica también, Angela Merkel, con sus errores, que seguro que los ha tenido, porque todo el mundo ha cometido errores en esta pandemia y seguramente no hay casi ningún país que pueda presumir de haberlo hecho perfectamente bien en todo, pero yo creo que el gobierno lo ha hecho muy mal. O sea, desde el principio, bueno, el caso de Fernando Simón, que nos dijo que iba a haber muy pocos casos, la ministra Nadia Calviño, que dijo que no iba a haber ningún impacto en la economía. Después, bueno, todo el seguidismo que hemos hecho de la Organización Mundial de la Salud, cuando otros países ya se habían desmarcado, en el tema de las mascarillas, en el tema de los aerosoles, ha costado muchísimo, muchísimo que rectificasen. El tema de los datos, el tema de los datos ha sido y sigue siendo fatal, porque bueno, sabemos que la cifra de fallecidos que se da oficialmente, que ahora está en torno a los 78.000, está muy lejana todavía de la suma de las cifras de las comunidades autónomas. Ya no hablo del INE, ni del MOMO, ni de las funerarias, hablo de las cifras que tienen las comunidades autónomas y que están disponibles en su web. Eso hizo un trabajo y sigue haciendo un trabajo un compañero periodista de Vigo y su hijo que llevan un blog de COVID que se llama Siguiendo a COVID, y ellos miran las estadísticas y efectivamente ven que es así. O sea, sí que ven un Ujú. desfase de 22.000 o unos 22.000 muertos entre unas cifras y otras. O sea, es que me parece Ujú. escandaloso. Ya lo hemos dicho muchísimas veces y esto es una de las cosas que ha salido en los medios, en algunos medios, pero no en otros. En las televisiones no. Ujú. Vicente Vallés lo ha remarcado muchas veces, que yo creo que ha sido un ejemplo también de cómo ha comunicado en la pandemia, pero Ujú. otros medios no lo han dicho y a mí Ujú. me sigue pareciendo un escándalo. Bueno, pues es un ejemplo claro de que la gente se le trata pues como si fueran niños y Ujú. todo esto nos ha condicionado. Y respecto al cero COVID, lo mismo. Es decir, si no son capaces de transmitirnos bien las cifras, si ocultan cifras,
si han ocultado o han intentado minimizar pues, la gravedad de las variantes, lo que podía Ujú, pasar con la variante británica, que se nos dijo que iba a ser marginal, aunque luego dijo que no quiso decir eso, pero bueno, todo el mundo entendió lo mismo. ujú, Si se ha comunicado de esa forma, pues entonces, para el cero COVID, pues es que eso ya es para matrícula de honor, o sea, no tenemos ni siquiera el aprobado, eso sería aspirar a matrícula de honor. Y una cosa muy importante que no quiero que se me olvide es el tema de las campañas de información oficiales. O ujú, sea, todas han sido eh, propaganda política. Esa campaña en todos los periódicos, todas las portadas de los periódicos de salimos más fuertes, combinada con el mensaje de Pedro Sánchez de hemos derrotado al virus, salgan todos a comprar y a tomar cañas por ahí, que hemos derrotado al virus, mucha gente se lo creyó en verano pasado y pasó lo que pasó. Y no ujú, hemos tenido una campaña seria de información, la de las mascarillas fue lamentable, o sea, una cosa didáctica, programas en la televisión pública, hemos tenido que ver programas, o sea, el programa de Iker Jiménez, que en otros aspectos es muy criticable, por supuesto, porque no es en absoluto científico, pues hay que reconocer que en esto pues, ha llevado científicos a su programa pues, muy competentes y que han explicado las cosas fenomenalmente bien. ujú. Y hemos visto que el gobierno lanzaba una campaña contra los accidentes de tráfico utilizando el Palacio de Hielo de Madrid, que se utilizó como morgue, y un patinador muy famoso allí patinando, concienciándonos, utilizando esa imagen de lo que fue una morgue para concienciarnos de que moría mucha gente en la carretera. Lo cual está muy bien. O sea, evidentemente hay que concienciar sobre las muertes en carretera, pero claro, hay que concienciar mucho más sobre las muertes por COVID, que en ese momento multiplicaban por 100 Ujú, o por muchísimo ujú, las muertes de carretera. Y no hubo ninguna campaña, ningún anuncio similar, ujú, ya no digo utilizando los ataúdes, que bueno, había muchísimos argumentos para concienciar a la gente. ujú, No hubo ninguna campaña que utilizase pues ujú, los argumentos de la pandemia en España para ujú, concienciar a la gente. Lo vimos en Canarias, lo vimos en un anuncio magnífico que sacó la Comunidad Autónoma de Canarias de un chico que iba a una fiesta y que le estaban comunicando, creo que era, que su abuela se había contagiado y él se daba sí, cuenta que él había sido quien la había contagiado. Me refiero, pongo ese ejemplo porque bueno, que es un buen ejemplo de comunicación y de transmitir y de concienciar a la gente. Eso el gobierno ha dimitido de eso, jamás lo ha hecho. ujú. Sí, sí, yo vivo en Navarra y me acuerdo muy bien de ese anuncio de Canarias porque fue muy impactante, sí. Sí, sí. Am, yo creo que estamos teniendo bueno, la gente se queda, ¿no?, con lo que han escuchado primero. Por ejemplo, las primeras explicaciones de cómo se transmitía el virus y las protecciones que había que tomar, la gente se queda con esto, ¿no? Y al gobierno se cuesta rectificar. O lo podrían hacer, pero lo hacen como en unas líneas de texto en un sitio de web, ¿no? Y lo que no hacen es rectificar en voz, gritando de los tejados, mira, lo sentimos, nos hemos equivocado, hay que tomar estas precauciones. Y eso también generaría bastante problemas de confianza. No sé, y te quería preguntar, Rafa, sobre eso. En una época en que hay un gobierno que no siempre acierta, fuentes oficiales que no siempre son correctas, y al otro lado hay muchas teorías conspiranoicas de Bill Gates, del 5G, de la pandemia y todo esto, ¿cómo actúa la prensa establecida como filtro de ideas? Porque yo a veces me he sentido algo conspiranoico diciendo que no, las fuentes oficiales no son correctas, pero siempre basada, ojalá, en la ciencia, en la evidencia. ¿Cómo hace la prensa como filtro para ideas buenas, pero buenas y respaldadas, que igual van en contra de las fuentes oficiales? Pues es muy buena pregunta y es una dificultad muy grande que tenemos en la prensa.
Es muy difícil contestar a esto porque, aparte, claro, estamos un poco entre la espada y la pared y tenemos la espada de las fuentes oficiales que muchas veces no nos dicen toda la verdad o que minimizan riesgos, como hemos visto, o que no rectifican, como has dicho muy bien, el tema, por ejemplo, de los aerosoles. Y la gente se queda con esa información de la distancia. Por ejemplo, no hace mucho Jordi Évole le hace una entrevista al propio Fernando Simón en un interior, se veía que estaba en un Sí. interior, y al comienzo de la entrevista estaban sentados uno frente al otro, sin mascarilla, y, y le decía a Jordi Évole, bueno, ¿estamos bien así? ¿Estas son las medidas buenas? Y Fernando Simón, medio riéndose, decía, sí, sí, hombre, sí, ya estamos a distancia suficiente. Y digo, vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a Ujú. ver. O sea, estás en un programa de muchísima audiencia, una entrevista que va a ver todo el mundo, eres el portavoz científico del gobierno y estás diciendo que esa distancia, que debían ser, bueno, 2 metros o algo más, no sé, sin Ujú. mascarilla, y estás diciendo que eso es suficiente. Ese En es el mensaje. interiores sin ventilación. En interior, sin ventilación, o sea, no, bueno, a lo mejor tenía un sistema de ventilación de la leche, pero vamos, no se veía que estaba todo cerrado. Entonces, ¿le vas a dar a la gente ese mensaje de que es suficiente que 2 personas estén sin mascarilla, separadas por 2 metros en un espacio interior? Ujú, Hombre, por favor, ujú, eso no lo puedes hacer. ujú. Eso es criminal. Entonces, luego por otro lado tenemos esa espada y luego tenemos la pared de los negacionistas, que son muy potentes y en redes son muy potentes y aparte es lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente es más cómodo escuchar es que "Buah, esto no existe, el virus no existe, nos están intentando colar un sistema dictatorial con la excusa del virus y lo que hay que hacer es actuar normal y vivir normal y fuera mascarillas y todo esto". Esto es el mensaje que la gente quiere oír, porque a mí también me gustaría, a lo mejor también me gustaría oírlo, pero sé que no es cierto. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza y es una barbaridad. Bueno, ya no hablamos del 5G y las conspiranoias de Bill Gates y todo esto. Ujú, Entonces nuestro papel pues es muy, muy complicado, porque siempre nos van a decir, oye, pues que si esto lo dice la OMS, si ujú, esto lo ha dicho Fernando Simón, ¿a dónde vais vosotros? Tal, y yo digo, pero bueno, pues es que nosotros lo único que podemos es basarnos en científicos que al final se ha demostrado ujú, que tienen muchísima razón y que la ciencia es, no sé quién es de esta cita, pero es así, la ciencia es conocimiento en evolución. Entonces, al principio no sabía muchas cosas del virus y ese conocimiento va evolucionando. A mí, por ujú. ejemplo, me llamó siempre la atención desde el principio que veía imágenes de Irán, por ejemplo, con camiones que iban desinfectando por la calle, desinfectando el asfalto. Y yo decía, pero Ujú. esto es necesario, esto es necesario. Y eso te hablo de marzo, del principio de la pandemia, cuando Irán era un grandísimo foco y había muchísimos casos y muchísimas muertes. Y entonces era pues, prácticamente el epicentro y había imágenes que a mí se me quedaron grabadas. Ujú, Y claro, yo sin ser virólogo decía, pero vamos a ver, si los virus están en el suelo, no saltan, o sea, ni se reproducen en el suelo. Las ujú, bacterias sí se pueden reproducir, pero los virus necesitan células para reproducirse y multiplicarse. Y si están en una superficie, pues su supervivencia es limitada, puede ser horas, días. Tal. Y yo, ¿de verdad tienen que desinfectar esto? Bueno, pues ujú, ha tenido que pasar mucho tiempo o ujú. algún tiempo para que empezase a calar la idea de que eso era inútil, pero seguimos viendo que en la Plaza de las Ventas de Madrid el otro día pues había un señor que estaba fumigando los asientos al sol, al aire libre, Sí, sí, para un público que iba a llegar pues horas después o al día sí, siguiente. Entonces sí. dices tú, pero todavía sigue calando ese mensaje. Bueno, Ujú, lo único que podemos hacer los periodistas es basarnos en científicos que creemos que son serios, que tienen un prestigio ujú, y también, yo no te digo que no, también basarnos un poco en nuestra intuición, yo qué sé, porque ujú, yo también, a mí mi intuición me dice que un virus, porque eso lo estudié en el colegio, o sea, no es una cuestión, yo creo que sea de altísima ciencia, que los virus, si están en una superficie, pues tienen una viabilidad que es muy limitada. Entonces, esto, a no ser que se haya construido en un laboratorio, que yo no lo creo, con ujú, alguna característica especial que los haga súper, 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 súper vivientes,
y que vuelen por el aire una vez que han caído a tierra, pues que eso es imposible. O sea, no tienes que fumigar, no tienes que comprar un camión para Ujú, fumigar las calles de una ciudad. Eso es absurdo y es tirar el dinero. ujú, Y luego también, pues por mi intuición sabía que el sarampión se transmite por el aire, que otras enfermedades se transmiten por el aire y que a lo mejor esta también, aunque sea menos infecciosa que el sarampión. Entonces ujú, yo veía las explicaciones que daba José Luis Jiménez, que veían otros científicos, sobre todo de Estados Unidos, luego también aquí en España, y me decía, oye, ujú, pues esto tiene sentido común, por lo menos vamos a darle, vamos a darle cabida a estas hipótesis y que a mí me parecía muy razonables y que explicaban muchísimo cómo se estaba difundiendo la pandemia y a ver qué pasa, porque yo ujú, tampoco, yo no soy un científico que pueda revisar por pares un estudio científico, no llego ni de lejos a ese nivel. Entonces, eso es la postura que creo que había que adoptar. ujú. Em, Gracias, sí, muy interesante. Em, ¿Tú crees que la gente en España entiende que la vida en los países cero COVID, los países asiáticos, en China, en Corea del Sur, en Taiwán, en Tailandia, en Nueva Zelanda, en Australia, en Singapur, sigue muchísimo más normal que aquí? ¿Tú crees que en el debate económico que también es parte de nuestra conversación colectiva, se entiende que los que tomaron medidas más contundentes contra el virus han tenido mejor rendimiento? ¿Cómo hacemos calar a ese mensaje? Yo creo que no se ha transmitido mucho. O sea, en nuestro ámbito, em, la referencia es Europa y si acaso algo de Estados Unidos y lo que se transmite de Estados Unidos, lo sé porque yo también viví ahí un año, pues viene también muy condicionado y muy sesgado. Eh, y hay pues, muchos medios tienen corresponsales en muchos países europeos, alguno en Estados Unidos, pero en Asia ya es más complicado. Y bueno, se entiende que a lo mejor interesa menos lo que ocurre pues, por allí en Asia y tal. Y bueno, si sumamos la pandemia, que eso ha evitado que muchísima gente viajase, pues la información todavía ha sido Ujú, más precaria. Entonces yo creo que es lo que dices tú, que no se ha transmitido bien ese mensaje, se ha, se ha mantenido la idea de que el cero COVID es algo que solo han podido hacer países insulares como Nueva Zelanda, como Australia, como Taiwán, igual como Japón, y no se ha hablado de otros países que sí han conseguido ese control. Lo mismo China. Bueno, China es un país autoritario, una dictadura, todos lo sabemos, y eso le da muchísimas más ventajas en cuanto al control. Ha habido otros países, ha habido Vietnam, había otros países, está el caso de Uruguay sobre el que muy poca gente habla y que por lo menos hasta ahora ha tenido un manejo de la epidemia pues realmente pues de cero COVID. De hecho, el virólogo que entrevisté, Gonzalo Moratorio, fue destacado por Nature. eh, Fue destacado por Nature por ser una de las 10 personalidades científicas más relevantes de 2020 por saber controlar esa pandemia en Uruguay, que tenía muy poquísimos casos y muertes hasta hace poco, que se han visto afectados seguramente por el desborde de la situación en Brasil, con el país con el que comparte 1000 kilómetros de frontera terrestre y la variante P1. Y también Argentina, están emparedados entre esos dos países con una situación, sobre todo Brasil, epidémica bastante desastrosa, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de Uruguay es de un control de muchos test, de muchas PCRs, de una población pues muy responsable, una población a la que se le informó por parte del gobierno de forma muy aceptable y que han sabido controlar hasta ahora la epidemia bastante bien. Yo lo he comparado con Galicia porque tiene una población similar a Uruguay a Galicia, un poco más. Lo que te decía es eso, que hay ejemplos también de países, incluso con pocos medios, que no son grandes superpotencias como Uruguay, que han controlado razonablemente bien esto y aparte sin un confinamiento estricto de la población. ujú, ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por darnos tu tiempo, por estar con nosotros. Ojalá que consigamos generar una conversación ah, más acogedora a las buenas ideas, un poco más racional,
y gracias por tu labor en ese respecto. Am, Gracias a ti y a todos los de Cero COVID y bueno, esperemos que esto sirva por lo menos para concienciar a la población y saber que otra forma de hacer las cosas mucho mejor es posible. Muchas gracias.